Valor absoluto de x menos 1 partido de valor absoluto de x más 2. Bueno, en principio, estas funciones que tienen toda la expresión algebraica dentro del valor absoluto son más fáciles de manejar que las que tienen parte del valor absoluto una expresión fuera otra. Me refiero que si tuviéramos esta, por ejemplo, con una x y dividido entre otro valor absoluto, estas son más difíciles de manejar, pero estas que tienen toda la expresión dentro del valor absoluto son más fáciles de manejar. Bueno, en principio, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues lo mismo que hemos hecho con las polinómicas. Lo que vamos a hacer es expresar esa función como una función definida a trozos y luego ya dibujarla. Hay otra opción, que sería, ¿por qué no la dibujas primero y así tenemos claro cómo va a quedar la función definida a trozos y tengo que trabajar menos? Bueno, vamos a hacerla primero pasándola a función definida a trozos utilizando el concepto que quiero que entendáis y luego ya la dibujamos y vemos y analizamos qué es lo que ha pasado. Vale, pues nada, aplicamos el concepto de valor absoluto, que ya sabemos lo que es. Es decir, el valor absoluto de A va a ser A si lo que hay dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, es decir, se queda igual si lo que hay dentro del valor absoluto es positivo. Y si lo que hay dentro del valor absoluto es negativo, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por menos para que se quede positivo. Bien, pues esa es la cuestión. Como aquí tengo una expresión algebraica, eso de quitarle el signo que hacíamos hasta ahora no vale, sino tengo que aplicar el concepto de valor absoluto para hacerlo bien. Bueno, pues sencillo. ¿Y cómo se va a quedar esto? Pues esto se va a quedar igual, es decir, lo que hay dentro del valor absoluto se queda igual sí que, pues si lo que hay dentro da como resultado mayor o igual que 0. Es decir, si pongo un valor de x en el cual el resultado de hacer esta operación es mayor o igual que 0, es decir, positivo, pues nada, lo que nos haya dado el resultado de esa operación, ¿sí o no? Es decir, si el resultado de un valor de x es mayor o igual que 0, pues nada, el valor absoluto va a seguir siendo igual. ¿Y qué pasa si lo que hay dentro del valor absoluto, es decir, sustituimos por un valor de x, hago esta operación y el resultado es menor que 0? Pues si es menor que 0, estoy en este caso, y para hacer el valor absoluto de algo menor que 0, por ejemplo el menos 5, ¿qué tendré que hacer? Multiplicarle por menos. Pues eso es lo que voy a hacer. Si lo que hay dentro del valor absoluto da resultado un número menor que 0, negativo, para hacer el valor absoluto lo único que tienes que hacer es multiplicarlo por menos. Claro, lo que os decía, ya no se trata de quitarle el signo, porque aquí en esta expresión no tengo un signo y dices, ¿y quítale el signo? No, se trata de que el resultado de lo que de esta expresión, multiplícalo por menos para hacer el valor absoluto. Bueno, pues ya tengo la función definida a trozos. Esto se traduce en esta función definida a trozos. Hombre, tendríamos que un poco determinar esto de una manera más precisa, porque ¿para qué valores de x este resultado da mayor o menor que 0? ¿Sabemos resolver eso? Sí, eso es resolver una inecuación. Resolvemos cualquier inecuación siguiendo 3 pasos. Primer paso, segundo paso y tercer paso. El primer paso, para resolver una inecuación lo único que necesito es saber cuándo la expresión, lo primero, cuándo la expresión es 0. No es cuando positiva ni negativa, no, cuándo es 0. Que justamente esos van a ser los puntos que van a ser la frontera entre positivo y negativo. Claro, donde es 0, a un lado o al otro puede ser que sea positivo o negativo. Vale, pues ¿cuándo es 0 esto? Pues muy fácil, un cociente es 0 cuando el numerador es 0. En este caso, si x es 1. Vale, si x es 1, esto es 0. ¿Cómo resolvemos una inecuación? Además de este paso necesito saber cuándo esta expresión no existe. Claro, en los puntos donde no existe la expresión, a un lado podrá ser positiva y a otro lado negativa. Pues necesito saber cuándo no existe esta expresión. Primer paso, donde es 0. Segundo paso, donde no existe, que justamente van a ser los valores que van a hacer la diferencia entre ser positiva y ser negativa. Por lo tanto, ¿cuándo esto no existe? Pues eso no existe, un cociente no existe cuando en este caso el denominador es 0. Bueno, en este caso y en todos. Es decir, un cociente no existe cuando el denominador es 0, que en este caso, muy fácil, cuando x es igual a menos 2. Vale, y tercer paso, teniendo estos puntos como referencia, ahora ya sí, si en x1 la expresión es 0, es decir, cuando pongo x igual a 1, esta expresión es 0. Y en menos 2, por aquí, la expresión que pasa en menos 2, que no existe, ¿de acuerdo? En menos 2 no existe. ¿Qué pasará en todos los demás puntos? Pues simplemente, compruébalo. Vamos a coger el 0, 0 menos 1, menos 1, 0 más 2, 2, menos 1, entre más 2, por lo tanto, en el 0 el resultado es negativo, menos entre más,
que sería en este caso menos un medio, pero eso no me interesa, lo que me interesa saber es el signo, que es menos, por lo tanto, todos los valores que se encuentren entre menos 2 y 1 van a dar 0. ¿Por qué? Pues porque yo ya he encontrado los que se hacen 0, los que no existen, por lo tanto, aquí no le queda otra que ser todo el rato o negativo o positivo. He encontrado uno que es negativo, pues todos negativos. En el 2, pues nada, probamos. En el 2, aquí quedaría 1 partido de 3, positivo, 1/3, positivo. Pues todos estos positivos, vale, positivos. En el menos 3, pues vamos a probar el menos 3. ¿Qué me quedaría? Menos 3 menos 1, negativo, menos 4. Menos 3 más 2, menos 1. Por lo tanto, al final me quedaría más. Menos 3 entre menos 1, quedaría 3, positivo. Pues todos por aquí positivos. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Resolver esa inecuación. ¿Para qué? Para saber para qué valores de x esta expresión va a ser mayor que 0 y para qué valores de x esta expresión va a ser menor que 0. Pues hombre, ahora ya lo tengo clarísimo. Voy a poner esa expresión bien. Es decir, ¿cómo se queda esa función? X menos 1, x más 2, si esto es mayor o igual que 0. ¿Cuándo eso va a ser mayor o igual que 0? Pues entre menos infinito y, en este caso, 2 menos 2, esa expresión entre menos infinito, entonces x se va a mover entre menos infinito y menos 2, vamos a incluirlo, aunque ya sabemos que no existe, pero lo incluimos ahí. Luego ya veremos que no existe. Cuando trabajemos con la función definida a trozos, veremos que cuando sustituyo en menos 2 no existe, claro. Menos 2 más 2, 0, me da igual que haya un valor absoluto o no, algo entre 0 no existe, por lo tanto la función con valor absoluto tampoco va a existir. Lo ponemos ahí. Por lo tanto, entre menos infinito y menos 2, la función se va a quedar igual. En menos 2 no va a existir, que ya lo veremos cuando hagamos el cálculo, pero de momento lo expresamos ahí. ¿Y qué pasa si me muevo entre menos 2 y 2? En este caso, pues entre menos 2 y 1. Entre menos 2 y 1, ¿qué va a pasar? Pues que la expresión es negativa. Y si es negativa, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por menos, me va a dar un número negativo. Esto me va a dar un número negativo y lo tendré que multiplicar por menos, ¿sí o no? Eso sí me muevo entre menos 2 y 1. Y por último, si me muevo entre 1 e infinito, ¿qué me va a quedar? Pues en este caso me va a quedar x menos 1 partido de x más 2. Es decir, si me muevo para x entre 1 e infinito, se va a quedar igual. ¿De acuerdo? Pues ahora ya sí que tengo la función definida a trozos. Me va a quedar así. Esa sería la función definida a trozos. Entre menos infinito y menos 2, la función se queda igual. ¿Por qué? Porque esto va a dar positivo. Entre menos 2 y 1, la función hay que multiplicarla por menos. ¿Por qué? Porque la expresión va a dar negativa y si quieres hacer algo en absoluto, le tienes que multiplicar por menos. Y entre 1 e infinito, tengo que dejarla igual. ¿Por qué? Pues porque la expresión va a ser positiva y lo voy a tener que dejar igual. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Y así quedaría la función definida a trozos. Bien, vamos a hacer su gráfica. Y lo que os decía, a lo mejor me hubiese sido más fácil hacer la gráfica y luego analizar la función definida a trozos. Vamos a hacer la gráfica de la función esta, de esta función. Esta es una función de proporcionalidad inversa. Sabemos que la asíntota va a tener dos asíntotas, una horizontal y otra vertical. Justo van a ser estos puntos, está claro, la asíntota vertical va a venir marcada por este punto. Este no, que es donde es 0, este. En este caso, asíntota horizontal, dividimos el coeficiente entre el coeficiente 1. La asíntota horizontal está en 1. Fijaros. ¿Dónde está la asíntota vertical? Donde el denominador se hace 0. Claro, donde no existe la función. Es decir, donde no existe la función, muy probablemente que aparezca una asíntota vertical. Pues efectivamente. Y ahora simplemente damos un punto para hacer más o menos la gráfica, no voy a hacerla de forma precisa, y me quedaría que en el 0, tabla de valores, en el 0 la imagen es menos un medio. Hago lo que estoy diciendo, hago esta función sin tener en cuenta el valor absoluto, la hago sin imaginaros, lo pongo aquí arriba. Voy a representar esa función sin valor absoluto, y luego analizamos lo que ha pasado aquí. Vale, la imagen de 0 sería menos un medio, pues por aquí, la imagen de 0 menos un medio, ¿de acuerdo? Y pasaría por aquí la gráfica de esa función para que entendamos, se va de una asíntota a otra y me quedaría así, esto por aquí y esto me quedaría aproximadamente por aquí. Vale, bueno, pues esa sería la gráfica de la función sin valor absoluto,
¿Qué es lo único que hace el valor absoluto? Que las imágenes que son negativas, ¿qué hace? Multiplicarlas por un menos por hacerlas positivas. Esto lo va a mandar aquí. ¿Esto dónde lo va a mandar? Pues lo va a mandar por aquí. ¿Esto dónde lo va a mandar? Pues lo va a mandar por aquí. Es decir, que lo único que hace el valor absoluto, fijaros, en 1, que es justamente donde la función empieza a tomar valores negativos, entre menos 2 y 1, que es lo que nos ha salido aquí. Yo he estudiado dónde esta expresión toma valores negativos. ¿Dónde? Entre menos 2 y 1, lo que nos ha dado la inecuación. ¿Y todos los demás qué dice? Claro, la inecuación nos estaba diciendo entre menos infinito y menos 2 positiva. Efectivamente, la gráfica está por aquí arriba, las imágenes son positivas. Entre 1 e infinito, ¿qué pasa? Entre 1 e infinito positiva, las imágenes están por aquí arriba. Y entre menos 2 y 1, las imágenes eran negativas. ¿Qué es lo que hace el valor absoluto? Simplemente lo que hace es multiplicarlo por menos. Es decir, que prácticamente lo que tengo que hacer es la parte que está en negativo, doblarla simétricamente con respecto al eje de las X y me saldrá la gráfica. Esa sería la gráfica sin... esta que he borrado sería la gráfica de la función sin valor absoluto, y esta que acabo de hacer ya sería la gráfica de la función con valor absoluto. Fijaros, claro, efectivamente, eso es lo que nos ha salido aquí, lo que os digo, entre menos infinito y menos 2 positiva. ¿Qué pasa con el valor absoluto? Se queda igual, la expresión se queda igual. Entre menos 2 y 1, ¿qué pasa con el valor absoluto? Pues que en este caso la gráfica estaba por los negativos y lo he tenido que multiplicar por menos. En este caso, si cojo valores entre menos 2 y 1, la gráfica se va a quedar por los negativos y yo tendré que multiplicarla por menos para obtener el valor absoluto. Y entre 1 e infinito, ¿qué pasa? Que era positiva, se queda igual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tengo la gráfica. ¿Hubiese sido útil hacer primero la gráfica y después tener la función con valor absoluto? ¿La función definida a trozos? Pues sí, porque con la gráfica ya lo veía, no tendría ni que haber hecho la inecuación. Estaba claro. Entre menos infinito y menos 2 se va a quedar igual, que es lo que he puesto aquí. Entre menos 2 y 1, EVA en negativo, la voy a tener que multiplicar por menos, lo que he puesto aquí. Es decir, que con la gráfica me hubiese sido más provechoso hacer primero la gráfica para tener esto y haberme ahorrado cálculos. ¿Se entiende o no? Entonces, en principio, pues hombre, no es necesario hacer la gráfica y después esto, porque en realidad vamos ahora al proceso inverso, es decir, vale, y si lo has hecho así y ahora te pide la gráfica y yo no me doy cuenta de que esto que has hecho solamente es doblar, ¿qué hago? Pues tendrías que hacer esta gráfica. ¿Sabes hacer la gráfica de esta función? Sí, y la hemos hecho. En realidad es esta. Y en realidad, fijaros, pues es que es lo mismo. Dices, esta función ¿dónde es aplicable? Entre menos infinito y menos 2. Entre menos infinito y menos 2, esta parte. ¿Y dónde más? Entre 1 e infinito, esta parte. Dices, si ahora tienes que dibujar esta multiplicada por menos, dices, hombre, si tienes esta y ahora a esa la tienes que multiplicar por menos en este intervalo, pues ya está. ¿Entendemos o no? Es decir, que lo haga de una manera o lo haga de la otra, me da lo mismo. Que si tengo esta y tengo que hacer su gráfica, al final voy a tener que hacer la gráfica de esta y luego la otra simplemente al multiplicarle por menos es doblarlo. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Bueno, y así, pues eso, o una cosa o la otra, me da igual cómo la hagáis, pero tenéis que hacer una de las dos, ¿vale?